Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar a revisar la materia de ecuaciones diferenciales. La primera unidad habla precisamente de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Y vamos a empezar justo con la definición y clasificación de estas ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Pues vamos a revisar. Dice, si una ecuación contiene las derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes, ahí entonces se dice que tenemos una ecuación diferencial. En sentido estricto, es una igualdad por ser una ecuación que tiene derivadas. De ahí su nombre de ecuaciones diferenciales. Ahora, vamos a ver estos 4 ejemplos con diferentes tipos de notaciones para ir adentrándonos en este estudio. Esta, porque es una ecuación diferencial, porque tengo una y' que me implica una derivada, una igualdad a un término. Entonces, ecuación diferencial con y'. Segundo ejemplo, tengo diferenciales en donde tengo como variable dependiente la u en la parte de arriba y como variables independientes la t, la x y la y. Es una igualdad que contiene entonces derivadas de primera derivada o de segunda derivada. Aquí tengo la notación de y en dx, de tal manera que tengo segunda derivada, primera derivada, función y esto es una ecuación diferencial, esta está igualada a 0. Aquí ya tengo diferenciales, diferencial en x y diferencial en y. Algunas igualadas a 0, otras igualadas a diferentes términos algebraicos y estas igualadas a otras derivadas. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo a 4 propiedades. La primera clasificación es según el tipo y vemos que si una ecuación contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente, entonces decimos que tenemos una ecuación diferencial ordinaria. Recuerden que en este tipo de notaciones la variable dependiente está en la parte de arriba y la independiente está en la parte de abajo. Para que sea una ordinaria, la variable independiente debe ser siempre la misma dentro de la ecuación. Entonces, ¿qué tengo aquí? Pues esto es una ecuación diferencial ordinaria. Tengo la notación de y en dx y tengo una o más variables dependientes, en este caso una, siempre con respecto a una sola variable independiente. La siguiente, tengo diferenciales, entonces esta también puede considerarse como una ecuación diferencial ordinaria. Aquí, si se fijan, tengo dos variables dependientes, la u y la v, y una sola variable independiente. Por eso entra dentro del planteamiento de una ecuación diferencial ordinaria. Y cuando tengo la notación de primas, bi'prima y prima, siempre manejo de y en dx. Aquí sería segunda derivada de la y, las dos veces con respecto a x, primera derivada de y con respecto a x. Pueden estar igualadas a 0, pueden estar igualadas a una variable o a una constante. Aquí observo que todos estos ejemplos son de ordinarias. Y fíjense, la notación es de y en dx. Ahora, cuando en una ecuación contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes, de dos o más variables independientes, ahora se le llama una ecuación diferencial parcial. Y fíjense que cambia la notación. Tengo otro tipo de notación, ya no es la D. Ahora es esta formación que voy a trabajar entonces con derivadas parciales. Y ahora sí tengo dos o más variables dependientes y aquí sí puedo tener dos o más variables independientes, mientras que aquí siempre tenía una sola en la ordinaria. Observen el tipo de notación, estos se llaman derivadas parciales. Derivadas parciales puedo también tener de segundo orden,
o de primer orden. Ejemplos, entonces, que diferencia según el tipo, ecuación diferencial ordinaria y ecuación diferencial parcial. El segundo tipo de clasificación que tengo es la clasificación según el orden. ¿Qué es el orden? Es el orden de la más alta derivada en una ecuación diferencial, se llama orden de la ecuación. Entonces, ¿cuál es la derivada de mayor orden en la ecuación? En esta es de segundo orden, porque tengo una segunda derivada. Entonces, voy a asumir las diferentes clasificaciones ya. Esto es una ecuación diferencial porque es una igualdad que tiene derivadas, es ordinaria y es de segundo orden porque aquí tengo una segunda derivada como más alta. Aquí sería entonces ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Aquí, cuidado, sería una ecuación diferencial parcial por el tipo de notación que estoy manejando y sería de cuarto orden porque es la más alta que tengo. Aquí sería una ordinaria de tercer orden. Si veo estos exponentes, ahorita no los estoy tomando en cuenta, no intervienen en la clasificación por el orden. Sería EDO de tercer orden y una EDO de primer orden. El tercer tipo de clasificación es según el grado. El grado de una ecuación diferencial, que puede escribirse como un polinomio respecto a las derivadas, es el exponente, cuidado aquí, de la derivada de mayor orden. Entonces, aquí podríamos caer en la tentación de pensar que es de segundo grado, pero fíjense la definición, es el exponente de la derivada de mayor orden, por lo tanto es de primer grado. Entonces, retomando las clasificaciones, sería una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, pero de primer grado, porque esto está elevado a la primera potencia. Esta sería una EDO, ecuación diferencial ordinaria, de primer orden porque tengo una primera derivada y de primer grado porque esta está elevada a la primera potencia. Ahora sí, aquí, cuidado, tengo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden porque tengo una segunda derivada y ahora sí de segundo grado porque esta segunda derivada está elevada a esta potencia. No importa que esta esté a la tercera potencia porque esto está sobre la primera derivada y tengo que revisar el exponente del orden mayor. Aquí tengo una parcial de segundo orden, ¿sí? Y de primer grado, porque ambas derivadas parciales están elevadas a la primera potencia. Ahora, el último tipo de clasificaciones según la linealidad o no linealidad. Y se dice que una ecuación diferencial es lineal si tiene la forma este modelo. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo estoy manejando un coeficiente de una derivada de orden n, el coeficiente con respecto a x de una derivada de un orden menor que este. Si este fuera de tercer orden, estaría trabajando con esta de segundo orden. Una de primer orden seguiría este término con su correspondiente coeficiente y este coeficiente ya nada más trabajaría sobre la y. Estas ecuaciones lineales se caracterizan por dos propiedades. La variable dependiente y, que es la que está en la parte de arriba, junto con todas sus derivadas, siempre están elevadas a la primera potencia. Son de primer grado. Y todos los coeficientes dependen solamente de la variable independiente x. Aquí en el modelo podemos estar viendo que los coeficientes dependen solo de x. Y todas las derivadas están elevadas a la primera potencia. Y cuidado, la linealidad solo se presenta para ecuaciones diferenciales ordinarias. Las parciales no se evalúan con respecto a la linealidad. Entonces, voy a empezar a clasificar todas estas. Tengo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden por la segunda derivada, de primer grado porque está elevada a la primera potencia, y es lineal porque tanto las derivadas como la y están elevadas a la primera potencia y los coeficientes dependen de la variable x. Si no tengo variable x, es que tengo x a la 0, que es un 1. Aquí veo un poco más claro lo de los coeficientes. Tengo coeficientes con respecto a x y
es una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, de primer grado, porque esta está elevada a la primera potencia, y además es lineal porque todas estas, que son las derivadas, están elevadas a la primera potencia junto con esta y además los coeficientes todos están dependiendo de la variable x. Aquí, esta es una ecuación diferencial, pero cuidado, es no lineal porque este término está dado en y no en función de x. Esta también es una no lineal, puesto que estoy trabajando con un coeficiente dado en y tiene que estar con respecto a x. Un último ejemplo que vamos a manejar es este. Este también es una ecuación no lineal porque estamos trabajando con la y elevada al cuadrado y necesito que esta esté trabajando a la primera potencia junto con esta, pero al tenerla al cuadrado, pues vemos que ya no es posible trabajarlo. Entonces, con esto dejamos listo la definición de ecuación diferencial y sus manera de clasificarla. Gracias.